¿Sabías que las elecciones personales de Salomón, especialmente en sus relaciones con mujeres, tuvieron un impacto profundo en su reinado e incluso en la estabilidad de su imperio? En este video exploraremos cómo estas relaciones no solo afectaron su vida pública, sino también sus decisiones espirituales. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo nuestras relaciones personales pueden moldear nuestra vida y las decisiones que tomamos, tanto en el ámbito privado como profesional? Analizaremos las influencias de estas mujeres en la trayectoria de Salomón y descubriremos lo que sus decisiones pueden enseñarnos sobre la importancia de elegir bien con quién nos relacionamos. Quédate con nosotros hasta el final para entender las lecciones que estas historias pueden dejarnos sobre el equilibrio entre la vida personal, el poder y la espiritualidad. Cuando pensamos en figuras históricas con gran influencia, uno de los nombres que inevitablemente surge es el de Salomón, el rey sabio que gobernó Israel en su apogeo. Pero lo que muchos no saben es que, además de su sabiduría, Salomón tuvo una vida personal marcada por decisiones complejas, especialmente en lo que respecta a las mujeres en su vida. Según las Escrituras, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, una cifra impresionante que también revela aspectos profundos sobre su personalidad y el impacto de esas elecciones en su reinado y la estabilidad de su imperio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo las elecciones personales de un líder pueden afectar no solo su vida, sino también el destino de un imperio entero? Salomón, a pesar de ser conocido por su sabiduría divina, enfrentó consecuencias dramáticas en su vida pública y espiritual debido a sus alianzas matrimoniales. Este aspecto de su vida suele ser pasado por alto, pero al explorarlo podemos entender cómo sus relaciones personales influyeron en sus decisiones y, en consecuencia, en el futuro de Israel. Vamos a analizar cómo las decisiones de Salomón, particularmente en lo que respecta a sus mujeres, impactaron su gobierno y su espiritualidad. ¿Cómo moldearon estas relaciones su reinado y qué lecciones podemos extraer de estas experiencias para nuestras propias vidas? ¿Podemos aprender algo sobre la importancia de nuestras propias elecciones relacionales y cómo éstas influyen en el curso de nuestras vidas, tanto a nivel personal como público? Una jornada que mezcla historia, liderazgo y valiosas lecciones sobre cómo las relaciones personales no solo forman quiénes somos, sino que también tienen el poder de moldear el destino de las naciones. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las influencias de estas mujeres y las consecuencias de sus acciones para Salomón y el imperio de Israel. Antes de sumergirnos en las relaciones personales de Salomón, es importante entender el contexto histórico en el que él gobernaba. Salomón, hijo del rey David, ascendió al trono de Israel en un periodo de gran prosperidad. Su reinado, que duró cerca de 40 años, es frecuentemente recordado por la sabiduría con la que gobernó, por la construcción del Templo de Jerusalén y por la expansión del comercio y las alianzas diplomáticas. Durante su gobierno, Israel alcanzó un auge en términos de riqueza, poder e influencia en el mundo antiguo. Salomón no era solo un monarca político, sino también un líder espiritual. Su pedido de sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder es uno de los pasajes más emblemáticos de la Biblia. Dios, impresionado con la humildad de su petición, le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y prestigio. Fue en este entorno de gran éxito y poder que Salomón comenzó a tomar decisiones que tendrían consecuencias a largo plazo, muchas de ellas relacionadas con sus alianzas matrimoniales. El impresionante número de mujeres con las que Salomón se casó, 700 esposas y 300 concubinas, no fue solo una cuestión de deseo personal. Muchas de estas uniones fueron, en realidad, estrategias políticas y diplomáticas. Casarse con mujeres de otras naciones era una forma de garantizar la paz y solidificar alianzas con reinos vecinos, como Egipto, Fenicia y otros reinos paganos. Sin embargo, estos matrimonios políticos tuvieron un impacto mucho mayor de lo que Salomón podría haber imaginado. Aunque estas alianzas contribuyeron a la prosperidad material y la estabilidad política de Israel, también trajeron desafíos espirituales y morales que comenzaron a corroer el reino. Como veremos a continuación, estas decisiones personales de Salomón no se limitaron a cuestiones de poder y riqueza. También afectaron profundamente su relación con Dios y con el pueblo de Israel. Pero antes de entrar en esos temas,
es crucial comprender el impacto de estas mujeres y el papel que desempeñaron en la vida de Salomón. Las mujeres en la vida de Salomón no eran meras figuras secundarias. Desempeñaron papeles fundamentales en la construcción de su reinado, y cada una de ellas tuvo una influencia directa, ya sea en el fortalecimiento de su posición política o en las complejas cuestiones espirituales que marcaron su trayectoria. La mujer egipcia. Una de las alianzas más notables de Salomón fue con la hija del faraón egipcio. El matrimonio con esta princesa no fue solo una unión amorosa, sino una estrategia política cuidadosamente planificada. Egipto era una potencia militar y económica en la región, y la alianza con el faraón significaba paz con una de las mayores potencias de la época. Sin embargo, esta unión trajo consigo un precio espiritual. Aunque Salomón construyó un gran templo para Dios en Jerusalén, también construyó altares y lugares de adoración a dioses extranjeros, incluido el dios egipcio Amón. Lo que parecía una victoria diplomática, con el tiempo se convirtió en una trampa para la fe de Salomón, y, por extensión, para el reino de Israel. La reina de Saba. Otra relación importante fue con la reina de Saba, una monarca famosa por su sabiduría y riquezas que vino de una tierra distante, probablemente ubicada en la actual Etiopía o Yemen. Su visita a Salomón fue un hito importante en su reinado. La reina de Saba quedó impresionada por la sabiduría de Salomón, y esta visita resultó en una alianza diplomática entre Israel y su reino. Sin embargo, la relación con la reina de Saba no se limitó a un encuentro casual. También tuvo un impacto en las políticas de Salomón. Aunque la visita reforzó la imagen de Salomón como un líder sabio y respetado, su relación con ella y con otras mujeres extranjeras también contribuyó a la introducción de prácticas religiosas paganas en Israel, lo que más tarde debilitaría la unidad espiritual del reino. Las concubinas y sus influencias. Además de sus esposas, Salomón también tuvo 300 concubinas, un número que, a primera vista, puede parecer excesivo. Las concubinas eran mujeres con las que él mantenía relaciones, pero que no ocupaban la misma posición de estatus que sus esposas oficiales. Muchas de estas mujeres provenían de reinos vecinos y se utilizaban principalmente para fortalecer alianzas políticas. Sin embargo, su impacto fue significativo. Salomón, que inicialmente buscaba conciliar estas alianzas con su fe en Dios, comenzó a ceder a la presión para adoptar prácticas religiosas extranjeras. Las concubinas no solo eran un reflejo de su poder, sino también un símbolo de las concesiones que él hizo en nombre de la política. Esto incluyó, entre otras cosas, la construcción de templos para dioses extranjeros y la disminución de su devoción a Dios, que, en los años anteriores, había sido la base de su sabiduría y éxito. ¿Qué podemos aprender de estas relaciones? Las mujeres en la vida de Salomón desempeñaron un papel crucial en la configuración de su reinado, pero también en su caída espiritual. El gran rey de Israel, que había sido bendecido con sabiduría divina, terminó comprometiendo sus principios debido a sus elecciones personales. La relación con la hija del faraón, con la reina de Saba y con tantas concubinas refleja el dilema entre buscar seguridad política a través de alianzas y mantener una integridad espiritual sólida. Estas alianzas, aparentemente ventajosas, tuvieron consecuencias devastadoras para Salomón, tanto a nivel personal como espiritual. Al ceder a las presiones externas, perdió el enfoque en lo que inicialmente lo había hecho sabio: su devoción a Dios. El impacto de las mujeres en las decisiones espirituales de Salomón. A medida que el reinado de Salomón avanzaba, las influencias de las mujeres en su vida comenzaron a reflejarse directamente en sus decisiones espirituales. El rey, que inicialmente buscaba sabiduría de Dios y fue bendecido con gran discernimiento, gradualmente empezó a alejarse de los principios que lo habían guiado al inicio de su reinado. La introducción de prácticas religiosas extranjeras, en gran parte debido a sus esposas y concubinas, tuvo un efecto destructivo sobre su relación con Dios y sobre el estado espiritual de Israel. La construcción de altares para dioses extranjeros. El matrimonio de Salomón con mujeres extranjeras, especialmente con aquellas que adoraban dioses paganos, fue el primer paso hacia el debilitamiento de su fe. Aunque él era lo suficientemente sabio para entender las implicaciones de alejarse de la adoración al Dios de Israel, la presión de sus esposas, junto con el deseo de complacerlas,
lo llevó a permitir la construcción de altares a dioses como Astarte, Moloc y Quemos, en Jerusalén y en otros lugares del reino. Estos altares no solo eran lugares de adoración, sino que simbolizaban un compromiso con creencias paganas. Las Escrituras relatan que Salomón hizo lo que era malo ante los ojos de Dios, al permitir que estas prácticas paganas se infiltraran en Israel, un pueblo elegido para adorar exclusivamente a Dios. La transición de Salomón de un rey dedicado a un gobernante que cede a las presiones externas refleja cómo las relaciones personales pueden influir en nuestras decisiones espirituales, incluso cuando tenemos una fe fuerte o una base sólida de principios. La influencia de las esposas en la corrupción espiritual. Las esposas de Salomón, con sus diversas creencias y prácticas religiosas, fueron fundamentales en la introducción de nuevos dioses y rituales en el reino. Aunque Salomón inicialmente estuvo bien intencionado, intentando equilibrar su fe con las alianzas políticas, las influencias externas comenzaron a tomar control de su vida espiritual. Lo que antes era un matrimonio con una mujer egipcia como estrategia diplomática, se convirtió en una trampa que alejaba al rey de las promesas y mandamientos de Dios. El problema no estaba solo en las mujeres en sí, sino en la disposición de Salomón para abrir espacio a estas influencias. Él, que en otro momento fue capaz de resistir la tentación y comprometerse con la sabiduría divina, ahora se encontraba más vulnerable. El reino, antes fuerte y unido bajo la fe, comenzó a fragmentarse, ya que el pueblo de Israel, que se reflejaba en el rey, también empezó a adoptar prácticas idólatras. La presencia de estas mujeres fue un reflejo de cómo las relaciones personales pueden afectar la salud espiritual de una nación entera. Las consecuencias espirituales para Salomón. A medida que Salomón se alejaba de Dios, el impacto no fue solo personal. El propio reino comenzó a sentir los efectos de la caída espiritual de su rey. El Señor levantó entonces adversarios contra Salomón, incluyendo a Jeroboam, quien más tarde sería uno de los principales responsables de la división del reino de Israel tras la muerte de Salomón. Esta división, que resultaría en la separación de Israel y Judá, es, en muchos aspectos, una consecuencia directa del fracaso espiritual de Salomón, que comenzó con sus elecciones personales respecto a sus mujeres. Salomón, que ya había sido el hombre más sabio del mundo, vio su sabiduría opacada por la falta de discernimiento en sus decisiones personales. El impacto espiritual de sus relaciones llevó a la degradación de su propia vida y del reino que él había trabajado arduamente para construir. Esto sirve como una advertencia. Nuestras decisiones personales, especialmente en relaciones, pueden tener repercusiones que van mucho más allá de lo que imaginamos. En este capítulo vimos cómo el alejamiento de Salomón de la fe verdadera, en parte causado por las mujeres en su vida, no solo debilitó su espíritu, sino que también trajo consecuencias graves para el pueblo de Israel. La sabiduría, cuando no es sostenida por una vida de integridad y fe, puede perderse, y el reino, que fue una nación próspera y unida, comenzó a fragmentarse por ello. A medida que la vida espiritual de Salomón comenzó a deteriorarse debido a sus elecciones personales, las consecuencias no tardaron en extenderse a la esfera política. La interacción entre sus alianzas matrimoniales y las decisiones gubernamentales que tomó resultaron en un debilitamiento gradual de la estabilidad que había sido construida a lo largo de su reinado. A continuación, exploraremos cómo las mujeres en la vida de Salomón no solo impactaron sus creencias espirituales, sino que también jugaron un papel directo en los asuntos políticos que afectaron a Israel. El debilitamiento de las alianzas diplomáticas. Las alianzas matrimoniales de Salomón con mujeres extranjeras eran inicialmente vistas como un triunfo político. Eran una manera estratégica de garantizar la paz con naciones poderosas como Egipto y Fenicia, además de consolidar el imperio comercial de Israel. Sin embargo, a medida que Salomón se alejaba de las prácticas espirituales de su nación y se entregaba a una convivencia cada vez más integrada con las culturas extranjeras, la eficacia de estas alianzas comenzó a ser cuestionada. El deseo de agradar a sus esposas, combinando su diplomacia con la adoración de dioses extranjeros, debilitó la cohesión interna de Israel. Además, la creciente tolerancia de Salomón hacia los dioses extranjeros generó una inestabilidad política en el reino. Cuando el pueblo de Israel comenzó a percatarse de que su rey estaba comprometiendo sus principios en nombre de la diplomacia y la política externa,
La confianza en el gobierno y en el liderazgo de Salomón comenzó a debilitarse. Las prácticas religiosas que antes habían sido el fundamento de la nación, ahora eran vistas como corrompidas. Esto afectó la moral de la población y, eventualmente, alimentó movimientos de oposición dentro del propio imperio. El surgimiento de opositores internos. La insatisfacción con la política de Salomón no solo vino de factores externos, sino también de dentro del propio reino. La opresión económica impuesta al pueblo, que estaba siendo utilizada para financiar el lujo de las construcciones y el mantenimiento de las alianzas, generó descontento. Salomón, que ya había consolidado una gran riqueza y poder para Israel, comenzó a vivir en el lujo, mientras la población vivía bajo pesados impuestos y servicios obligatorios. La presencia de esposas extranjeras, que ejercían una creciente influencia sobre el gobierno y las prácticas religiosas, también creó divisiones entre las diversas facciones dentro del reino. Fue en este clima de insatisfacción y división que Jeroboam, un oficial de Salomón, se levantó contra el rey. Jeroboam, que era un líder militar, se convirtió en un símbolo para aquellos que se oponían a la corrupción y a la decadencia espiritual y política del reinado de Salomón. La insatisfacción interna culminaría en la división del reino tras la muerte de Salomón, cuando el reino de Israel se separó en dos partes: Israel en el norte y Judá en el sur. La división política de Israel se ve frecuentemente como una consecuencia directa de las fallas de Salomón en mantener la unidad espiritual y política del reino. La pérdida de poder y la fragmentación del reino. La pérdida de cohesión política en Israel no fue solo una consecuencia de las políticas externas o de las alianzas matrimoniales de Salomón, sino también de la falla del propio rey en preservar la unidad interna del reino. El matrimonio de Salomón con mujeres extranjeras, junto con sus concesiones religiosas, resultó en un debilitamiento del vínculo entre el rey y el pueblo. Salomón, que inicialmente gobernó con sabiduría y unidad, ahora enfrentaba una nación dividida. El reinado de Salomón, que tuvo un comienzo prometedor y lleno de éxito, terminó con la fragmentación del reino que él había construido con tanto esfuerzo. El impacto de las relaciones personales de Salomón, que al principio parecían inofensivas, fue profundo, no solo para su vida espiritual, sino también para el futuro político de Israel. La inestabilidad interna y la división política que siguieron marcaron el fin de una era de prosperidad para Israel. Y el reinado de Salomón nunca volvió a ser el mismo. El reinado de Salomón, al igual que su vida personal, ofrece poderosas lecciones sobre cómo las relaciones pueden moldear nuestras decisiones y, por consecuencia, el curso de nuestra vida. Las elecciones que Salomón hizo en sus relaciones, con mujeres, con aliados y con Dios, tuvieron un impacto profundo en su vida, tanto en el nivel espiritual como político. Pasó de ser un líder respetado, con gran sabiduría y una nación próspera, a un hombre cuyo reinado enfrentó divisiones internas y una caída espiritual. Pero, a pesar de sus fallas, la vida de Salomón también ofrece enseñanzas que siguen resonando hoy en día. El peligro de la influencia externa. Una de las principales lecciones que podemos extraer de la vida de Salomón es el riesgo de permitir que las influencias externas controlen nuestras elecciones personales y espirituales. Aunque los matrimonios fueron una estrategia para mantener la paz y el poder político, se convirtieron en el punto de inflexión en la vida de Salomón. Al ceder a las influencias de sus esposas extranjeras, que trajeron consigo prácticas religiosas idólatras, comprometió la sabiduría y la fe que habían sido los pilares de su gobierno. El caso de Salomón es un recordatorio de que, incluso cuando tenemos buenas intenciones, las influencias externas pueden alejarnos de nuestros principios más profundos. Hoy en día, esta lección sigue siendo aplicable. Las relaciones personales, ya sean con parejas, amigos o incluso compañeros de trabajo, pueden moldear nuestras creencias y decisiones. Necesitamos estar atentos para no dejarnos llevar por presiones que puedan desviarnos de nuestros valores fundamentales. Al igual que Salomón, todos podemos ser tentados a comprometer nuestras convicciones para agradar a los demás, pero las consecuencias pueden ser significativas. La importancia de equilibrar la vida personal y las responsabilidades. Salomón también nos enseña sobre el equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades públicas.
Mientras se concentraba en satisfacer las necesidades de su imperio y en mantener la paz, descuidó sus responsabilidades espirituales y la relación con Dios. Sus elecciones personales, especialmente aquellas hechas bajo la influencia de sus esposas, terminaron perjudicando el bienestar de su reinado y, lo más importante, su conexión con lo divino. Para Salomón, sus decisiones personales y espirituales estaban entrelazadas de tal manera que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hoy en día, muchas personas se ven divididas entre las demandas personales y profesionales, a menudo poniendo una de estas áreas a expensas de la otra. El ejemplo de Salomón nos muestra que es vital mantener este equilibrio. Una vida saludable requiere un cuidado constante tanto de nuestras relaciones personales como de nuestras responsabilidades externas, de manera que una no sobrecargue a la otra. El impacto duradero de las decisiones personales. La vida de Salomón también nos recuerda que nuestras elecciones personales pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros mismos, sino para los que nos rodean. La división del reino de Israel y el debilitamiento de su estabilidad política son recordatorios claros de cómo las fallas personales pueden reflejarse en un escenario público mayor. Salomón, un hombre de sabiduría, no pudo prever cómo sus decisiones privadas afectarían el destino de su nación. Este concepto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Cada decisión que tomamos, ya sea en el ámbito personal o profesional, tiene el potencial de afectar muchas otras áreas. Las relaciones que mantenemos, las decisiones que tomamos e incluso las prioridades que elegimos pueden moldear no solo nuestro futuro, sino también el futuro de aquellos que dependen de nosotros. Las lecciones de Salomón nos enseñan a ser cuidadosos con las elecciones que hacemos, porque las repercusiones pueden ser más amplias de lo que imaginamos.